Le damos la más cordial bienvenida a todos los que se suman a este nuevo webinar, que ya se ha ido reiterando a lo largo del tiempo entre acciones, y generalmente hablamos de acciones chilenas, harto del mercado local, pero hoy día vamos a hablar un poquito de todo, teniendo en cuenta que el año ha estado bien movido, estamos cerrando el primer semestre, estamos partiendo el segundo semestre, así que también puede ser una época interesante de balance, de análisis de cómo vamos y qué podemos esperar de cara al segundo semestre. Así que la más cordial bienvenida a todos. Y a ti, Tomás, muy buenas tardes. Qué grato estar conversando nuevamente contigo y hacer este análisis un poquito de cómo van las cosas a nivel global y en los mercados financieros en general. Gracias, Sergio, y bueno, gracias a todos por acompañarnos. Me imagino que muchos de ustedes ya han estado antes, así que ya saben de lo que va. Tenemos esta conversación con Sergio un poco para contar lo que estamos viendo, lo que nos llama la atención. Y no más que eso, tratar de compartir con ustedes ciertas observaciones que se pueden estar dando en el mercado. Y voy a lanzar la primera piedra. La primera piedra, que es todo este boom que hemos vivido en el último tiempo con la inteligencia artificial, con Elon Musk y SpaceX. Escribiste una columna hace algunas semanas atrás, como habitualmente lo hace en el diario La Tercera, en Pulso, y ahí hablaste un poquito de esta cifra astronómica, cifra de locura, de lo que se habla de esta riqueza que tiene, entre comillas, Elon Musk asociado a sus empresas y particularmente a lo que ha generado todo este boom de SpaceX. Así que tiro la primera piedra para hablar de esto, que yo creo que es bien interesante y ha sido parte central de la narrativa, como se habla hoy en día, de los mercados este año. Sí, es que llama mucho la atención. Bueno, no es que llama mucho la atención, a veces cuando uno va para atrás y ve distintos periodos de historia, estos acontecimientos ocurren empresarios excepcionales en su generación, y no solo en su generación, en varias anteriores también, que logran crear algo que llama la atención y que es atractivo para el resto del mundo. Y los mercados financieros tienen esa cosa, que es que tú puedes ir poniendo fichas, pero lo más curioso de todo es que cuando uno habla de las riquezas o las valorizaciones de las compañías, no es que se hayan metido esa cantidad de fichas. No hay nadie en estos momentos que de alguna manera haya puesto 5 trillones de plata sonante en Nvidia, por ejemplo, y que estén ahí guardaditos. Entonces, un poco yo el paralelo que hacía con el famoso trillion de Elon Musk, trillion en el sentido norteamericano, que es 1 millón de millones, que nosotros le llamamos billones, pero ellos billion le llaman a 1.000 millones de dólares y trillion a 1 millón de millones de dólares. Pero lo que quiero cuesta imaginárselo incluso, esa sí, cantidad no, de imposible imaginárselo, claro. pero mi comentario va en el sentido de que hay una especie de confusión con respecto a los precios que inversionistas marginales, de acuerdo a sus compras y ventas que hacen sobre determinado activo financiero, se asume que existe en alguna parte ese dinero guardado, y la verdad es que no es eso. Es el precio de equilibrio entre los que tienen un pequeño porcentaje, están dispuestos a entrar, con un porcentaje a veces ínfimo, o salir. Y ese equilibrio entre oferta y demanda se equipara a un precio. Y si ese precio lo multiplicas por todas las acciones que están emitidas, llegas a una valorización. Pero todo es muy de papel, y es importante que estemos conscientes de eso. Y así funciona esto no es nada novedoso, siempre ha sido así. Entonces, mucho ojo en las valorizaciones, que no es necesariamente dinero que esté ahí para llevárselo para la casa. Es más, el dinero no es eso. El dinero, cuando nosotros hablamos en el mundo de hoy, en el pleno siglo XXI, y ni siquiera es pleno siglo XXI, desde el 1600, desde los holandeses que
crearon la primera bolsa de comercio hasta el día de hoy, el dinero es crédito. No son monedas de oro, ni de plata, ni de ninguna cuestión. No es algo, no es un commodity. Es una relación contractual, por decirlo. Y es Un confianza. débito y un crédito, es confianza. Y confianza que se evapora o que crece, y en eso estamos. Creo que lo de Elon Musk es notable, tanto por la confianza que genera, pero también por lo que ha logrado, en el sentido de que está prometiendo cosas o muestra un futuro que es mucho más parecido no sé, pues, podías, no sé, ¿cómo se llama este? Ay, se me fue ahora, pero en el 1700 con la Mississippi West Ah, Company no, o antes que eso la East India Company de los holandeses, y después esta que hicieron los franceses, la Mississippi con John, bueno, en fin, me van a todo lo que eran disculpar. los mares del sur, de ir a buscar Sí, nuevas no, ideas. uno al este, el otro prometía el oeste, ambos prometían nuevas tierras, ambos Exacto. prometían riquezas no vistas, y eso te permite emitir en esa época algo novedoso, que eran acciones. Incluso en el caso del experimento francés fue la posibilidad de convertir deuda fiscal en acciones de esta nueva compañía que era patrocinada por el que quedó como rey regente después de la muerte de Luis XIV, el príncipe este de Orleans. Y bueno, ellos dijeron, tenemos esta deuda fiscal, no se preocupen, les vamos a prometer algo que es mucho mejor que una compañía que va a hacer cosas en Norteamérica y va a ganar mucha plata allá. Y bueno, y así funcionan, y a veces estas cosas pueden Sabemos terminar cómo fue la siendo. historia. Sí, pues pero algunas funcionan, otras no. Claro. La otra vez leí que hasta el día de hoy el récord, cuando lo valoriza en valor presente, no hay compañía que no haya valido más la East Indian Company, la primera que se hizo, porque hubo dos Ok, muy parecidas. Entonces esa compañía lleva plata de hoy, vale más que cualquier Nvidia, que cualquier Apple, que cualquiera de esas. perfecto. Y son compañías que te prometían en esa época esta riqueza, era como bien parecido a cuando tú dices voy a conquistar el espacio en Exacto. tiempos No es muy actuales. diferente. No es muy diferente Es, la es promesa. ca- es casi lo mismo al Mm, final. Ese mm. era el espacio. Oye, Si tú Tomás, estás sentado en Europa, Asia, América, es como un proyecto espacial. sí, totalmente, es lo mismo, ir a lo desconocido. Oye, Tomás, y tú como value investor, que los que ya han participado de este espacio ya saben un poquito la filosofía de un value investor. ¿Qué te pasa a ti con una situación como esta? Has mirado, me imagino, los ratios, has mirado los números de una SpaceX y de otras compañías también. ¿Qué es lo que estáis viendo hoy día con todo este boom asociado a la inteligencia artificial? A ver, yo creo que mirar números ahí, a ver, casos como SpaceX, no hay que mirar números. Es un acto de fe, es creer en la capacidad que tiene Elon Musk de crear riqueza a partir de ello, pero no sé qué número vas a mirar, Claro, porque no guarda ninguna relación el presente con el futuro. Es una startup, en el buen sentido, un monstruo. claro. Uno tiende a pensar que las startups son empresas chicas, pero aquí estamos hablando de algo grande. Claro. Es una empresa en marcha, sí. Es una empresa que lanza cohetes al espacio, sí. Es una empresa que factura, sí. Pero todos esos números están a tal nivel de órdenes de magnitud de la valorización de la compañía que no pasa por no sé cómo decirlo, porque a veces tú puedes tener ciertos juicios con respecto a tasas de crecimiento, a cómo vamos a descontar esto, aquí y allá, y tú tener tu opinión favorable o negativa. Claro. Aquí el tema de los números hay que dejarlo fuera, no pasa por los números actuales, no, mirar los números actuales
no te va a llevar a tomar una decisión, salvo que, si tú me dices, lo único que hay son los números actuales, la decisión es bastante obvia y Claro, evidente. No. claro. Pero si tú crees, Elon Musk ha logrado cosas increíbles, y bueno, en una de esas lo seguirá haciendo. Lo cual al mismo tiempo pasa a ser el riesgo de fondo, el riesgo que siempre ha habido, el riesgo que siempre hemos discutido, el mismo caso de Tesla. Tú siempre dices, hay una empresa ahí detrás, ¿qué pasa el día de mañana? Por ese motivo, Elon Musk no puede seguir al mando, le pasa algo, esperemos que no, pero en fin, no hay mucho donde agarrarse. Mm. Entonces, son esas apuestas que los inversionistas pusieron su ficha y la ruleta está dando vuelta y vamos a ver dónde cae la pelota, la bolita. Tal cual. ¿Mm? Oye, y otra cosa que hablamos fuera de cámara, respecto a esta genialidad financiera que tiene Elon Musk de salir a comprar una empresa de inteligencia artificial con acciones y también emitir deuda en estos momentos. No sé si has podido mirar un poquito de Claro. esto y cómo calificarlo de cierta manera. Bueno, yo creo que el hecho de que el IPO lo haya hecho, valga la redundancia en estos momentos, ya las valorizaciones que logró hacerlo, demuestra que el tipo tiene la película muy clara con respecto a lo financiero del asunto. O sea, básicamente tú estás vendiendo acciones, ¿no es cierto? Eso es un IPO. Es la primera vez que vendes acciones en el mercado público. Ya lo habías hecho en mercado privado a cierto inversionista, pero ahora lo haces en el mercado público. Es lo mismo que hace una compañía cuando hace un aumento de capital, vende acciones, ¿no es cierto? Entonces, tú ya, por un lado, cambias acciones por plata chin chin en efectivo. Y si él está dispuesto a hacerlo es porque entiende que la relación transaccional de eso es muy positiva en estos momentos, y lo es. O sea, si tú ves nuevamente, si agarramos ese porcentaje pequeño de la compañía que fue colocado en el mercado y lo multiplicamos, llegamos a estas valorizaciones increíbles de una compañía que factura ínfimas fracciones de eso. Entonces tú dices, bueno, él está haciendo algo muy inteligente porque está vendiendo acciones a un muy bien buen precio. Y no solo eso, como tú dices, eh, va a comprar una compañía de inteligencia artificial en 40 billions, una compañía que no la va a comprar con plata al bolsillo, va a comprar en especies, con la especie que él tiene que ya está muy bien valorizada, que son las propias acciones de SpaceX. Entonces, todo eso es bueno, fíjate, al fin de cuentas, para los accionistas. O sea, sobre todo para los accionistas que estaban de antes, con los que entraron con otros números, con otras valorizaciones. Hay un commodity ahí que tú lo tienes que usar, que puede valer mucho, y qué bueno que lo haga así. En general, mis reclamos son en situaciones contrarias, cuando vemos compañías que hacen aumento de capital vendiendo las acciones baratas en los momentos menos oportunos, y yo o sea, sé por qué lo hacen, porque están con Claro, el agua al cogote. claro. Pero por otro lado, tú dices, pero ¿cómo? Eh, También me carga cuando siempre ponen esos comentarios, el precio al que se colocarán las acciones será decisión del directorio, así como si diera lo mismo. También no lo encuentro muy razonable. Entonces, porque al final es la decisión más importante que tú puedas tomar, Mm. al precio al que vendes tus acciones y al precio que las recompras. Es más importante que la fábrica que instalaste o que no sé, o que te compraste no sé qué cuestión. No, pues aquí justamente estás jugando con tu propio patrimonio, entonces mejor que lo hagas bien. Y en Mm. ese sentido yo creo que Elon Musk lo hace bien. Dicho eso, independiente de todas sus habilidades nuevamente y que financieramente tenga esta sabiduría para hacer las cosas bien, tampoco te hace clara la película de decir, ¿vale eso SpaceX? Claro.
Pero el tiempo lo dirá. Veremos. Y ahí al final es la decisión que uno toma como inversionista, porque las cartas están echadas. Uno sabe con qué está jugando. Y ahí pasa a Claro. ser importante el conocimiento, de que si tú tienes nociones de qué es lo que es el valor de una empresa, de los múltiplos, de la comparación con otros negocios, de las proyecciones a futuro, eso es lo que en definitiva esa es la decisión que uno se juega, y es, ¿voy o no Claro. voy? ¿Tomo esta posición y asumo el riesgo, sabiendo lo que implica, o no voy porque en realidad no me siento cómodo? Yo creo que eso al final no depende de las noticias que uno vea en el día a día y de la efervescencia que se esté dando por algo, sino que uno saber bien, reconocerse y decir, a esto voy, en esto no me meto. Yo creo que esa es la importancia que uno tiene como inversionista, el control que uno tiene. Exactamente. Uno tiene que saber al final, primero, hay algo que tú dices que ahí que es muy cierto, que nadie está obligado a invertir. La, la gente siente que tiene no sé cómo decírtelo, pero es como que aparece algo así como SpaceX y tiene que invertir y tiene que estar ahí y tiene que meterse. Y no tienes que meterte en nada. Es más, lo mejor no meterte en nada que no entiendas, por definición. Entonces, cuando a veces a mí me pasa, me dicen, oye, ¿qué piensas de esto? Y mi respuesta el 90% de las veces no tengo opinión, no tengo idea, no sé. Y me perturba eso o debiera perturbarle a alguien, no, ¿por qué? ¿Man? O sea, volvemos a los famosos dos canastos de Buffett y Charlie Munger, de las ideas de inversión. Sí, no y muy complicado. Y decían que el canasto más lleno siempre era el muy complicado. Y muy complicado, la duda es no, siempre. Entonces no hay que meterse. Es interesante acompañarlo, hay que estudiarlo, hay que verlo, pero ahí a sentir que tienes que estar ahí, no, la verdad es que no tienes para qué hacerlo. Después, bueno, después es el mundo SpaceX. Después está todo el mundo de las grandes compañías tecnológicas que son ahora, ya tienen, les han puesto otros nombres así, desde las compañías de memory como Nvidia o Hyper escaladores y cosas así, ¿verdad? Como Google y todas las demás, que tú Bueno, dices, las magníficas siete, las magníficas claro, siete que más conocidas. ahora les ponen nombres como asociados a la inteligencia artificial para definir la categoría. Pero bueno, esas sí son compañías que, que sí tienen números y que los puedes analizar. Y ahí quizá el único cuidado que hay que tener nomás, que es que es un tema, claro, a ver, tú dices, ya, esas compañías están a valorización altísima, pero si tú ves las utilidades que han estado reportando, las utilidades son muy buenas y parte de tu cerebro dice, ya, bueno, por lo menos aquí hay utilidades muy buenas. Claro. Pero después cuando lo miras en mayor profundidad, también sabes que esa utilidad es muy buena, en parte, tú dices, acuérdate que la utilidad es una opinión y la caja es realidad. La opinión ahí es que la mayor salida de plata de las compañías no es gasto, no está reportado como gasto, sino que como CAPEX. Entonces va a ser algo que en algún momento va a caer en la depreciación y ahí sí va a ser gasto, ¿no es cierto? Claro. Y cruza los dedos para que en ese momento que pase por gasto, tú ya esa salida de plata que ya fue, estés generando ingresos tales que te permita compensar lo uno con lo otro y seguir mostrando utilidades. Pero el problema es que estamos viviendo una etapa de transición en que todo es CAPEX, todo lo que sale de la compañía. Entonces las compañías, claro, te pueden mostrar perfectamente utilidades estupendas, muy buenas, y todos felices. Pero la pregunta del fondo es, ¿hasta qué punto todo ese CAPEX es algo que yo no debo reconocer hoy en mi cuenta de resultados?
Y ahí hay como un poco de nerviosismo en el sentido de que si todos estos planes, todas estas buenas utilidades que se están mostrando hoy, si en el futuro todos estos planes de crecimiento, de CAPEX y todo lo demás no han acompañado con crecimiento en los ingresos, está en una situación en la cual a mayor el CAPEX hoy, mayores pérdidas futuras. Si es que las inversiones no resultan como se espera. Si es que las inversiones no resultan como se esperan. Entonces, ahí hay un tema. Entonces, te lo digo porque, nuevamente, porque tú dices, oye, sí, tan caras, pero fíjate que no están tan caras, porque cuando haces un múltiplo de precio-utilidad o lo que sea, la cuestión anda bien. Ya, ojo con esa utilidad, ese es el punto. Oye, tocas un tema súper importante, Tomás. Nosotros hacemos toda la semana la visión semanal, que es un video que hacemos todos los lunes, y vamos mostrando un poco los resultados de los retornos, qué es lo que le va pegando a los mercados. Yo he venido mencionando en las últimas visiones que este año el Nasdaq 100 renta un 20%, el S&P 500 renta un 10%, pero las magníficas 7 rentan negativo en lo que va del año. Y es precisamente por lo que acabas tú de comentar, que hoy día sí existe mucho nerviosismo, temor, incertidumbre de que toda esta plata que están hoy día invirtiendo estas magníficas 7, si van a generar los retornos que han logrado en el pasado de cara al futuro con este boom de la inteligencia artificial. Y esa es la gran duda, yo creo. Y por eso el momento es complejo, porque tienes por un lado volando a las tecnológicas como un todo, el S&P 500 bastante bien, pero estas grandes tecnológicas no tan bien por esa incertidumbre del futuro. Entonces, yo creo que eso que tú mencionaste, que es muy técnico, que es el CAPEX, que es la inversión que están haciendo en inteligencia artificial estas empresas, es donde está hoy día esa cuota de incertidumbre. Así es. Y va a estar ahí por un rato, ¿eh? Entonces, ojo, cuidado, son cuestiones que han pasado históricamente, y en general no es por ser pájaro de mal agüero, porque uno no puede andar pronosticando futuros por la vida, el futuro, ni pretendo hacerlo con esto que voy a decir. Pero en general, siempre cuando han habido industrias muy calientes, en determinados momentos de la historia en que las inversiones que se han realizado en esa industria han sido descomunales, justamente porque la nueva industria, el nuevo futuro, las revoluciones aquí y allá, no viven, no logran vivir a ese nivel de expectativas y terminan siendo una mala inversión. Independiente que como dice el chiste este de este señor antiguo, no es chiste, pero es como historia, de este señor que se sube al tren en comienzo del siglo XX, no sé qué, y le dice al otro que está al lado, le dice en Estados Unidos, le dice, oye, esta cuestión de los ferrocarriles, no sé, pues, fue un desastre, había perdido toda la plata, y el otro le dice, bueno, pero sin especulación no hay ferrocarriles. Entonces, al final hay que verlo por el lado de que sí se logró un progreso, hay una tecnología que antes no existía, y sí, hubo gente ahí que perdió plata como loca por eso. Lo mismo en Internet y lo mismo, insisto, no quiero decir que vaya a pasar ahora, pero es cuando las apuestas, yo por lo menos las siento un poquito en contra. ¿En qué sentido? En el sentido que cuando hay tanto entusiasmo por algo, Ya, y es un entusiasmo que va de parte de los inversionistas, va de parte de los gerentes, cuando todo el mundo está de acuerdo con una teoría, generalmente está equivocado. ya. Es como la lógica del sentimiento contrario, en que todo cuando va Claro. para un lado generalmente termina revirtiéndose porque Es que es un exceso de expectativa. lamentablemente en inversiones, estar en el lado de la minoría paga. Mm. Es como, no sé, es como Mark Twain decía cuando
cuando te encuentres en el lado de la mayoría, es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar. Y es porque los humanos somos sociables. No nos damos cuenta, pero nos encanta llegar a una reunión y estar de acuerdo con lo que opina todo el mundo y que todo el mundo esté de acuerdo con lo que opinamos nosotros. Y todos, sí, tienes razón, sí, claro, bu. Y mentalmente, sin darte cuenta, vas haciendo que tu cabeza se adapte a lo que todo el mundo opina. Porque es incómodo lo otro y no te gusta y ¿para qué? Entonces, eso se manifiesta en el mundo de las inversiones siempre. Y a tal punto que es patético, que es todo el rato las noticias financieras son explicar por qué el mercado hizo esto, hizo aquello. Pero todos tienen la película clarísima para explicar, pero nadie la tuvo el día anterior para pronosticar. Entonces, si alguien que no te pudo pronosticar algo que pasó, no te lo puede explicar después, porque no sabía antes y no sabe hoy, si era ayer y hoy. ¿Cómo? ¿Cómo de repente simplemente trata de buscar las razones por las cuales, no sé, hoy día vimos el partido, infartante el partido de Argentina con Egipto? Claro. No, si obvio que iba a ganar Argentina. No. No, sí, obvio hoy, ya. Y todo el mundo te puede explicar hoy perfectamente por qué ganó Argentina. Porque tiene jugadores excepcionales de otro planeta, tiene un Messi, tiene la garra, el corazón, el bla, 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 bla. Si hubiese ganado Egipto, te hubiesen explicado por qué ganó Egipto. Claro. Y nadie es capaz de decirte, ¿sabes qué más? Esto es una moneda al aire, weón. Es como, no sé, puede ser cualquier cosa. Entonces, la gente, una vez que ocurre un evento que es muy moneda al aire, cayó cara y te la explica súper bien por qué cayó cara. Y si hubiese caído sello, tiene clarísima la película de por qué cayó cero. Pero no, pues, no es así. Entonces, digamos que volviendo al tema de las inversiones, ahí, por eso es que en inversiones la mayor parte de las veces uno trata de alejarse de todos los eventos que sean muy cara sello. Porque uno quiere ir más a sandía escalada. Eso es. Y obviamente ahí cada uno con su competencia para detectar lo que es sandía escalada, pero siento yo que si hay un lugar donde no hay sandía escalada, es en tendencia futuro de los mercados o qué industrias van a volar y despegar y aquí y allá y van a revolucionar el mundo. Yo creo que en ese aspecto no hay sandía escalada porque es muy difícil. Y puedes ganar plata en industrias fome y aburridas que no van a revolucionar nada también. Claro. Así que, ¿qué importa? Que es la lógica, la filosofía del value investing. Que al final, el cómo encontrar cosas que sean más aburridas, más fome, pero que sean buenas generadoras de flujo y comprarla a un precio razonable para que el tiempo haga el trabajo. Claro, hay mucho de eso. Hay mucho de ser independiente mentalmente. Hay mucho de paciencia también. Hay mucho de paciencia, mucho de estar tranquilo y esperar que ocurra lo que tiene que ocurrir. Ahora, siempre te puedes equivocar. Si el problema no es eso, el problema es no ir a los lugares donde cada vez que se sienta más que estás en un casino, estás en la inversión equivocada. O sea, cada vez que sientas que, oye, sí, igual puede caer en el 29 negro, weón, así que ¿por qué no va a caer en el 29 negro? ¿Puede caer en el 29? Sí, puede, y hago 32 por, weón. Cada vez que sientas que estás en ese juego, entiende que en el casino la casa gana. Entonces, no estás en el lugar correcto.
Y nuevamente, y eso es súper complicado como uno, sin darse cuenta, empieza a encontrar razones para. Entonces, yo sin dar nombres, hay varias compañías que de repente escucho, la gente me dice, oye, pero es que si esta compañía ganara plata, valdría mucho más. Entonces, cosa que empieza a ganar plata. Ok, sí, la primera parte de la tesis la comparto. Si ganara plata, valdría mucho más. Pero es como que ellos estuvieran voluntariamente perdiendo plata. ¿No? Es como, no sé, como que la gente le pone mucha esperanza a que cambien las cosas y no a decir, a ver, voy a ganar plata yo si las cosas no cambian. Y yo creo que eso es una buena tesis. ¿Cómo me iría si esto no cambia? Y si tú Ujú. haces tu cuenta y dices, y si esto no cambia y sigue más o menos igual, yo voy a andar bien, bueno, quizá un buen lugar para estar. Mejor que el otro, que el apostar a que algo va a cambiar. Oye, hiciste mención a lo que no cambia. ¿Tú te leíste el libro de Morgan Housel, el que habla de Sí, eso? los tres me los he Los leído. tres, ya, perfecto. Uno, veo con mi ojo clínico, veo que lo tienes ahí atrás, uno. Sí, 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 sí. Mm. Cuando no se tradujo al español de manera correcta. Fui, el primer título en español era ¿Cómo piensan los ricos? Que era una Ah, mala ya. traducción de psicología del dinero. Sí. Sí, es que mencionas algo que creo que, que resume de buena manera la filosofía Value Investor, que es lo que muchas veces uno y llama más la atención y aparece en los medios y en noticias y nos vuelve a todos locos, son esas cosas excepcionales. Pero las cosas que no cambian y que son fomes son las que a la larga terminan haciendo la diferencia cuando se trata de inversión. Y probablemente podamos incluso sonar fome de muchas veces insistir en esto, de que no estamos por buscar ese SpaceX, que además ya abriéndose a bolsa, ya la ganancia está hecha por los inversionistas que participaron antes. Pero es muy difícil de encontrar esas revoluciones hoy en día y tener esa capacidad de anticiparse a algo que sea espectacular. Y lo más fome es lo que en definitiva, poco a poco, con el paso del tiempo, de manera compuesta, hace la diferencia. Y eso creo que es mucho de la lógica de Value Investor y que lo insisto en el punto porque es lo que tú nos has ido compartiendo a lo largo del tiempo en estas conversaciones. Sí, bueno, yo creo que eso es, pues sí, al final hay fórmulas que funcionan, no siempre, pero funcionan más veces que las que no funcionan, y, y hay un método ahí. Ahora, claro, nuevamente hay alguien que pueda detectar cuestiones que yo no detecto, ni tú ni yo, y Claro. es súper respetable. Si en estas inversiones también puede haber un Messi, uno de ustedes que hace goles que ni los vi que se podían hacer esos goles. No, o sea, no solo no lo puedo ejecutar, ni siquiera vi que se podía hacer. Entonces sí, pues, sí, si hay alguien así, bien. Lo que pasa es que cuando uno se pone viejo ya empieza a saber cuánto calza. Entonces, yo creo que hay que tomarle respeto a esto, enterarte un poquito de tus habilidades antes de hacer cosas demasiado arriesgadas, cosas demasiado irreversibles. Aceptar y ser feliz con el hecho de decir yo no sé de esto. Entonces, alternativa uno, no me meto, súper válida. Alternativa 2, me asesoro con alguien. Alternativa 3, no hago ni lo uno ni lo otro, lo estudio por mi cuenta, súper válida también. En fin, pero partir con poder decir, de eso yo no sé. Mm. ¿Mm? Oye, Tomás, ahora que estamos hablando de empresas tecnológicas, de la inteligencia artificial, de SpaceX,
No sé si te lo he preguntado antes, pero tú haces a veces alguna apuesta menor arriesgada, así como algo que de repente sea más, incluso por tincada intuición, más que por fundamentos así sólidos. No. Ya. Cuando he ido al casino lo he hecho, y así me ha ido. Claro, con un Pero, trago para pasarlo bien. sí, sí, Ya. pero no. Y también yo le he dado vuelta, ¿eh? Porque a la gente le encanta decir, ay, pero pongamos una fichita ahí. Ujú. Y, y por favor, nuevamente, aquí yo respeto, creo que es súper válido. Hay gente que lo hace y está en esa y bien, ¿ah? Pero yo no, pero sí porque yo tengo que respetar mi manera de hacer las cosas. Y por varias razones, ¿eh? Porque sé que si yo me pongo así a poner fichita, sé que la mayor parte de las veces no lo voy a chuntar, yo voy a terminar perdiendo la fichita, me voy a sentir un pelotudo, mi confianza en mí mismo va a decaer, es como, es como el... Puta, por favor, no, que esto va a sonar súper agrandada la comparación, pero no, pues no tiene nada que ver conmigo, pero nuevamente, es como, oye, Leo Messi, ¿tú no has pensado un día a la semana dedicarte a jugar básquetbol así en una de esas también eres bueno para el básquetbol? Pues, weón? Claro, Te va a decir, pero ¿qué weá me estáis hablando, weón? claro. ¿Cómo ya? Eh, no sé, entonces es como que él mismo se sentiría faltando el respeto a su oficio. Ujú. Y aparte que perdería tiempo distrayéndose en cuestiones que sabe que no le va a chuntar al aro, es bajito, nada, no va a hacer nada y va a perder tiempo en lo otro. Y el mercado tiene otra cosa, que es que cuando tú haces apuesta de poner un ticket, el mercado nunca es una línea recta, jamás, 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 jamás. Es así, ¿no es cierto? Sí, Y después, si te va bien, es así, si te va bien, es así, y si te va mal, es así y así, ¿no es cierto? ¿Se entiende la idea, ya? sí. Entonces el problema es que pongo una fichita ahí de algo que no conozco bien, que no sé bien, y en algún momento la fichita va a estar abajo, Ujú. por, porque es así, porque nadie puede pretender que justo le disparó en el mínimo de la historia, de los Claro. tiempos. Entonces, chuta, no sé mucho de la cuestión. La fichita está abajo. ¿Qué significa eso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ponerle más fichita? ¿Tengo que agarrar lo que me quede, soldado que huye sirve para otra guerra? O sea, para mí eso es terrible. Es lo peor que me podría pasar. De estar en una situación en no saber qué hacer si el precio hace tal o cual cosa. Entonces yo antes de invertir, tengo que tener mucha claridad que yo, en caso que el precio hiciera cosas muy radicales para un lado o para otro, yo más o menos tener una noción de saber qué hacer. Ok. Si yo entro a algo, porque, oye, me dijeron que este nuevo negocio aquí, la cuestión, y no sé qué hacer con el precio después en el futuro, ahí yo ya de entrada no me meto. Ya. Mira, dijiste hartas cosas bien importantes porque van muy en la línea del autoconocimiento, de con qué cosas te sientes cómodo, cuáles no, y por lo tanto, todo lo que describiste te define muy bien, no a nivel del perfil de inversionista, porque el perfil de inversionista es cualquier cosa, soy arriesgado, moderado, conservador, no, sino que es cosas más importantes, que es cómo te sentirías si algo que pasa con tu inversión ocurre en cierta dirección y cómo reaccionarías tú ante eso. Y eso yo creo que muchas veces las personas que no han invertido no saben la importancia que tiene eso, de cómo tú
te comportas, cómo tú duermes en las noches, que es algo tan importante, Claro. cómo tú reaccionas después de haber hecho la inversión. Si la inversión no se trata solamente de poner plata y esperar, no, porque uno todo el tiempo va mirando esa inversión, que es lo más complicado. Y cómo te sientes en ese proceso. Y tú acabas de decir algo también muy importante, que es tu estrategia de salida o tu estrategia de aumentar tu apuesta, que es que tú sabes en un movimiento radical hacia arriba o hacia abajo qué es lo que vas a hacer. Por lo tanto, ese es tu ámbito de conocimiento y cómo te sientes cómodo. Yo creo que eso es súper importante transmitir, de que más allá del perfil de riesgo, que insisto, es algo yo creo que es menor, porque todos somos arriesgados cuando las cosas van para arriba, pero todos somos extremadamente conservadores cuando las cosas caen. Entonces, ese perfil de riesgo es cualquier cosa. Lo importante es cómo uno se comporta cuando las cosas salen diferente a como uno pensaba. Así que me parece que habla muy bien de tu autoconocimiento por haber tenido mucha experiencia invirtiendo, en definitiva. Al final es eso, todo esto es pura experiencia. Nosotros lo que hacemos aquí, Sergio, es un poco compartir la experiencia nuestra, porque bueno, vocación de profe, pero la verdad es que ese es un conocimiento que cada uno va adquiriendo con el tiempo. Es como, ya no sé, es como el cuidado que hay que tener en cualquier cosa, que tú ves a alguien que está haciendo algo demasiado arriesgado, tú le dices, oye, mira, no sé, pero en general a los que he visto meterse a nadar con estas olas de 4 metros en época de huracán, se mueren. Pero quizás tú eres un súper buen nadador. ¿Quién soy yo para decirte no vayas a nadar? Te lo quiero comentar nomás. No es más que eso. ¿Ah? Y cada uno sabe lo que hace al final. Uno somos todos adultos y nada, pues, sobre todo que no hemos tenido huracanes hace mucho tiempo, entonces al final la gente cree que no existen. Eh, Eso es el- jodido. el- claro, o sea, yo siempre digo, cuando Jeff Bezos llegó a ser el hombre más rico del mundo, el tipo le había ido estupendo a fines de los 90, ya no me acuerdo cuánto había llegado, pero ya en esa época ya era mucha plata. Piensa que yo creo que ya está por ahí cerca de los $1.000 millones de patrimonio o algo así, 800, no tengo idea. Y todo así súper bien, Amazon, pues, filete empresa. Y la cuestión cayó 95%. Pa, pum, 95%. Y el hombre escribió una carta esa vez de sus sensaciones, citando a Ben Graham, Value Investing, viendo los fundamentos de su compañía, la tranquilidad que tenía en el éxito futuro. Tuvo en ofertas para venderla a 500, 400, no me acuerdo. Pero un gallo que todo su patrimonio, lo que había construido todo, perdió 19 de cada 20, por decirlo. ¿Eh? Entonces, la pregunta, y después de eso la cosa, bueno, terminó Lo que sabemos. terminó llegando a donde llegó. Claro. Pero nuevamente, tú podrías estar tranquilo ahí, podrías estar bien. Como decía David Ahorn, decía esa cuestión, si que tu inversión caiga 90% es mucho, es como que caiga 80% y después se vaya a la mitad. Un juego matemático, pero es para visualizarte, oye, ya cayó 80% de lo que yo tenía y ahora pierdo la mitad de lo que yo había. Eso es 90% caída. Es una brutalidad, o sea, quedas como llorando, pero mal. Vuelve al tema del insomnio. Entonces, nuevamente, todo el mundo, también como decía Charlie Munger, todo el mundo es inversionista a largo plazo hasta que tu portfolio cae al 50%. Claro. Y ahí andas, pero como enajenado, los ahorros de tu vida, y lo pasas pésimo. Y como dice Morgan Housel,
todos vemos la historia y los mercados van para arriba y se recuperan, pero ponte la situación en que el mercado cae un 50% y están despidiendo a un montón de gente y las empresas están quebrando. ¿Cómo es tu sensación del ambiente? Horrible. No, sí, cuando dicen, si uno tiene que ver los titulares de cuando la bolsa en Estados Unidos llegó a ese famoso, el número maldito, el 666, ver los titulares ese día, era el fin del planeta Tierra como lo conocíamos hasta hoy, bueno, y nunca hubo mejor momento para invertir, pero nuevamente... El 9 de marzo del 2009, creo. Sí. Hizo 9 de marzo del 2009. Sí. 666, tal cual. Sí. Yo en esa época invertía en Estados Unidos y tenía unas cosas allá, vivía en Brasil. Ya. Y me acuerdo, no estaba tan activo, hacía inversiones en acciones locales, chilenas y algunas cosas, pero uno, sinceramente, para que no tuve las pelotas de meterle más, pero tampoco fui tan huevón para sacar un solo peso de mis ahorros. Ya. Bueno, se recuperó, anduvo bien, después vendí las cosas y todo, pero ese es el problema, pero son momentos desafiantes. No es fácil en ese momento cuando todo se está desplomando invertir. Sí, nuevamente, sí. Pero te ayuda para después, porque la próxima vez que ocurre, tú dices, ya, esto yo ya supe navegarlo. Claro. Y para el COVID, para la caída de la bolsa... fue muy corto. El COVID, fue fuerte. Yo vi gente muy asustada. Sí. Más que gente asustada, vi mucha gente que tenía acciones dadas en garantía para simultánea. Entonces, yo creo que hubo un proceso, y por eso cayó tan fuerte y tan rápido, de venta de acciones por parte de las corredoras, por el tema de las garantías. Pero yo siento que el periodo fue tan corto que no te alcanzó a dar pánico. No es como el 2008, no es como la .com, que ahí fueron como 3 años en que estaba todo ahí como en el suelo, botado. Claro. Entonces... Como mismo Chile, que sí, fueron 2 años horribles. Lo del COVID fue al revés, lo del COVID fue, ¿cómo decirte? Esos momentos hasta mejores, porque son la primera reacción, ¡pa! Y alguien como que se entona, aprovecha los precios, y después viene la recuperación rápida y se siente feliz. Si el problema es cuando es ¡pa! Y estás ahí, después otro ¡pa! Bueno, y pasan los meses. De hecho, eso fue precisamente lo que hablábamos del 2008, que el 2008 hay una caída fuerte en septiembre-octubre, se recupera y después los mínimos fueron en marzo del 2009. Entonces, ahí es cuando uno dice, chuta, esta cuestión quizás cuánto más va a durar así. Claro, y las semanas se hacen eternas, los meses se hacen eternos. Sí, hay mucho de eso. Pero mira, al final, hoy día, a ver, ahí leo algunas personas que hablan de, bueno, nuevamente repito, yo no, en buen chileno no soy tan cara de raja porque me preguntan recomendaciones sobre esta o sobre aquella. Yo no voy a recomendar cosas en las cuales no estoy ni largo ni corto, porque en serio, o sea, son cosas, tengo opinión con respecto a si... O sea, yo mi plata no la pongo ahí no porque crea que sean buenas, no porque crea que sean malas, es porque no tengo la confianza por las cosas que expliqué antes. Entonces, eso, yo creo que hay también otro tema, así haciendo por los pocos minutos que nos quedan, un comentario a lo local, si te parece, Sergio. Sí, de hecho quería partir con un tema que me quedó pendiente con el tema del aumento de capital, que lo tocamos con los casos de Elon Musk. Y hiciste mención de que las empresas muchas veces no son muy hábiles para hacer estos aumentos de capital o gestionar de buena forma el capital de la empresa, que muchas veces cuando está el agua al cuello hacen aumento de capital y el peor momento. ¿Cómo viste
creo que lo comentamos, pero reiterar el tema de Parque Arauco, que yo creo que lo hizo en muy buen momento y con buenas perspectivas de cara al futuro, que está haciendo inversiones fuertes en otros países. Claro. Sí, a ver, primero ahí tienes un buen ejemplo y una industria que el mercado le ha tomado mucho aprecio últimamente y pienso los principales representantes, Mallplaza, Parque Arauco, es una industria que, claro, está en lindas valorizaciones, ambas empresas con planes de crecimiento. Y claro, es el momento nuevamente, inteligentemente, el momento de que tú comparas y dices, ya, tengo aquí ¿de dónde saco el capital que necesito para crecer, para expandirme, bla, bla, bla? Compara y ves que el mercado bursátil te ofrece una buena manera de financiarte, que tienes que entregar poco de tu poca carne por mucha plata, por decirlo. Entonces, yo creo que estuvo bien hecho eso. Estuvo muy bien desde esa perspectiva, porque de eso se trata. Al final tú dices, ¿por qué las empresas emiten acciones, en el fondo, como empresa? ¿O por qué emiten deuda en mercados públicos, que es transable? Justamente porque es un lugar donde puedes financiar para tu proyecto. Y en teoría, tú estás en la bolsa, eres una sociedad abierta en bolsa, porque financiarte a través de la bolsa te sale más conveniente que andar tocando la puerta y, oye, no tengo plata, vamos a la notaría, hazte un aporte, ya listo, te doy el 5%, a cambio de cuánto, y empieza el tira y afloja. Aquí es un lugar donde puedes hacer a los postulantes competir, con lo cual recibes una mejor relación. Pero también el mercado ese está deprimido. Entonces no es un mercado no es un momento para hacer un aumento de capital. Así que ahí lo encontré bien, porque siempre los aumentos de capital son un poquito con agua al cogote, y ahí es casi como cuando ya no les queda otra alternativa, porque no tienen de dónde sacar plata de otros lados, no es por opción. Uh-huh. Oye, Tomás, y ahí justamente Gabriel pregunta sobre el aumento de capital de Macisa, ya que hace algunos años hablamos en algún minuto de Macisa. Yo creo que ahí es caso contrario, probablemente. Bueno, sabes que no la he seguido últimamente. Macisa hace años atrás yo la tuve y lo comentamos acá, un asset play bonito, interesante. La acción está a 10 pesos en esa época, creo que ahora está así en lo mismo, pero tenía anunciado un dividendo de 11 pesos por acción. Entonces, nuevamente esos casos en que tú dices, bueno, o sea, no es que lo tuvieran anunciado, pero habían anunciado que vendían ciertos bosques que tenían y que los habían logrado negociar a precio libre, y se hacían la cuenta cuánta plata es eso, te daba que el dividendo que venía era, no me acuerdo, 2 dividendos, pero que sumaban un poco más de 10 pesos. Entonces, al final, la tesis era súper simple, era, oye, si esto, aunque después de pagar el dividendo esto se vaya a cero, igual no pierdo plata. Así que bien. Y después se fue a 30 pesos, no me acuerdo. Sí. Ahora entiendo que el aumento de capital tiene que ver con la incorporación de un socio, pero eso es lo que he leído en la prensa. Pero más allá de eso, moya. Es una empresa que le ha costado mucho. Mucho. Sí, es verdad. No. Sí. Oye, y en estos 5 minutos que nos quedan, Tomás, libre, micrófono abierto para algo que te haya llamado la atención en el último tiempo, un poco del mercado local, ya que eso lo vamos a hablar más adelante. Vamos a tener hartas novedades en las próximas semanas que las voy a estar comentando, cosas que haremos con Tomás, pero solamente como para dejar ahí algún comentario más que cosas específicas, que efectivamente hay cosas específicas y que seguramente las vamos a tocar en otras oportunidades. Hay algo general que lo hablamos, yo creo que lo anunciamos en estos mismos eventos varias veces, y un poco que tiene que ver con el manejo de expectativas. Este año el IPSA como que no ha ido a ningún lado. Sí. Pero claro, llevamos 4 años en que no paraba de subir. Entonces también, y lo dijimos en su momento, oye, no se malacostumbren a retorno del 60% al año, eso no existe ni en las mejores películas. Lo comentamos al principio.
pero pasan esporádicamente. Eso no quiere decir, y también lo digo y lo repito, que sienta que los precios actuales son injustos o estamos a puertas de una caída. Muy por el contrario, yo creo que estamos en este... Si a mí me dice, y esto lo dejo como tinca, yo creo que vamos a seguir con retornos normales, decentes, pero más en línea del 10%, a modo general, ¿ya? Pero sí, este primer semestre ha estado flojito y hay mucha incertidumbre también es normal cuando tienes tantas acciones que han subido tanto. Yo creo que a la gente también le cuesta tomar la decisión de meterse de nuevo cuando ha dicho, oye, pero si esta hace 2 años valía la mitad o no sé qué, dice, no, me voy a meter cuando vuelva a valer la mitad, no sé, cosas que futurología, que claro, Sí. puede ocurrir como pueden ocurrir, pero bueno. Y también esos descuentos atractivos que existieron en muchas empresas con muy buenos dividendos, también ya se eliminó ese desajuste y hoy día ya todo está cotizando a niveles más razonables en función de esas utilidades y dividendos que se entregan. Exacto. Y han ido mejorando, las utilidades van bien, sí. Yo creo que vamos a tener ahora ya, luego empieza el segundo trimestre, el reporte, Uh-huh. y ahí vamos a tener novedades para conversar. ¿Mm? Totalmente, totalmente. Bien, Eso, Tomás. Súper buena conversación, quizá un poquito más filosófica y de lo que está pasando en los mercados internacionales. Yo creo que siempre es bueno también aterrizar este tipo de cosas que van ocurriendo. Siempre nos centramos más en el mercado local, pero eso lo vamos a dejar para una conversación posterior que la vamos a ir comentando en el futuro. Siempre trato también de extraer alguna píldora, algún mensaje que sea relevante de nuestras conversaciones. Yo me quedo hoy día con algo que lo encuentro súper valioso, que es que tú te conoces muy bien y eso es a raíz de tu experiencia. Yo creo que ese es un mensaje súper importante para todos. La única forma de que uno se conozca bien y sea mejor inversor es invirtiendo y es descubriendo en el camino qué cosas son las que a uno le acomodan, cuáles no. A mí me gusta mucho cada vez que hablo con Álvaro López de Bratia, que tú lo conoces también, en algún momento te entrevistó en su canal, él también siempre dice lo que él descubrió en el camino, que es los dividendos y que eso es lo que le acomoda y le da lo mismo todo el resto. Entonces yo creo que es súper importante uno encontrar ese camino en el cual se siente cómodo y a través del cual uno puede ir mejorando como inversor. Así que me quedo con eso, me quedo también por un poquito de esta visión de los mercados a nivel internacional, tu opinión, que también es muy valiosa. Y nada, pues, gracias a todos los que nos acompañaron hoy día, gracias a los que se suman siempre, que están ahí atentos, también a los que nos van a ver en el canal de YouTube, ya que este video igual queda grabado. Así que nada, pues Tomás, quedamos conectados como siempre y una conversación posterior que viene en proceso y que la estaremos comunicando. eso es. Bueno, Sergio, un abrazo y nosotros con Sergio nos vemos más abrigados porque estamos en el sur, pero allá los nortinos, un abrazo también. Así es, capaz que saquemos algo en presencial, acá abrigaditos con parca. Claro, claro. Ya Tomás, Ya, un abrazo, que esté abrazo muy a bien, nos todos. vemos.